Ya queda poco. Esta es la penúltima clase con entrega de material vía online. Espero que hayan podido avanzar con sus textos y con la ayuda de los PPT. Hoy veremos la reproducción y la herencia. Veremos en una primera parte los cromosomas y los genes, la estructura y la función del ADN, la síntesis proteica y los cromosomas humanos. Posteriormente veremos la división celular, la mitosis, la meiosis y el control del ciclo celular. Diremos que los cromosomas son unas pequeñas estructuras que transportan el material genético. Están formadas por ácido desoxirribonucleico, ADN, ácido ribonucleico, ARN, y proteínas. Estos se ubican al interior del núcleo de todas las células de los organismos eucariontes o en el citoplasma de los organismos que no tienen núcleo o procariontes. En esta diapositiva observamos su estructura, que consta de dos partes llamadas cromátidas, las que están unidas a un centrómero. También se pueden observar en las cromátidas unas salientes llamadas satélites, unos centrómeros, unos brazos y los telómeros. Los genes, partículas encargadas de guardar los factores hereditarios de los individuos, sean animales, vegetales u otros seres vivientes. En los genes podemos encontrar, por ejemplo, el color del pelo y de los ojos de la persona que está determinado por estos genes. Podemos decir que un gen es una secuencia específica de nucleótidos de ADN, el cual determina el orden de los aminoácidos de una proteína mediante una molécula intermedia de ARNM, ácido ribonucleico mensajero. Lo que distingue a una proteína de otra proteína es el ordenamiento específico de estos aminoácidos. Los cromosomas humanos, la síntesis de proteína y la posterior réplica o autocopiado de ADN, ácido desoxirribonucleico, es el mecanismo por el cual la célula puede transmitir su información genética, contenido en sus cromosomas, a sus descendientes o células hijas. El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteína. Está compuesto por una cadena simple, al contrario del ADN, que tiene una doble cadena. Estructura y función del ADN. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares
desoxirribosa y grupos fosfato. La síntesis de proteína. Se conoce como síntesis de proteína al proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. En síntesis proteica, la molécula de ADN se separa en dos cadenas o hebras. En el proceso llamado transcripción, una parte de la hebra paralela actúa como modelo para formar una nueva cadena llamada ARN mensajero o ARMM. El ácido ribonucleico mensajero sale del núcleo celular y viaja hacia los ribosomas para llevar a cabo la síntesis de proteína. Los aminoácidos son transportados hasta los ribosomas por otro tipo de ARN llamado ARN de transferencia, ARNT. Los cromosomas humanos. Cada una de las células de nuestro organismo contiene 46 cromosomas, dispuestos en 23 pares. El conjunto de cromosomas de cada ser vivo se conoce como el cariotipo. De todo este conjunto de 22, los 22 primeros pares se denominan autosomas o autosómicos y constituyen todo el conjunto de características o información genética que heredamos de nuestros padres. El par 23 corresponde a lo que se conoce como cromosomas sexuales, conocidos también como gonosomas o heterocromosomas X e Y. En cada célula humana existen dos tipos de cada autosoma y dos cromosomas sexuales. En la mujer existen dos cromosomas X idénticos y en el hombre un cromosoma X y un cromosoma Y, que es más pequeño. En esta sección de la reproducción sexual veremos la reproducción sexual, características de los gametos, la fecundación, sistema reproductivo en la reproducción humana, sistema reproductor femenino, sistema reproductor masculino y la fecundación humana. La reproducción sexual es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación de material genético de dos organismos con material genético similar. Esto es lo más importante. Para que ocurra una reproducción sexual, el material genético debe ser similar. Características de los gametos. Los gametos son células compuestas por un solo juego de cromosomas. Tienen una versión única de la información genética que determinará las características, las físicas del individuo. Durante la fecundación se fusiona con otro gameto del sexo opuesto
para formar el cigoto. Características de los gametos. Las principales características que tienen en común los gametos, tanto masculino como femenino, es que, a diferencia del resto de las células del cuerpo que contienen 46 cromosomas, los gametos solamente tienen 23. La fecundación. La fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. Sistema reproductivo en la reproducción humana. Sistema reproductivo es el proceso de reproducción humana donde participan dos tipos de células sexuales o gametos. El gameto masculino o espermatozoide y el gameto femenino, el óvulo u ovocito, que se unen dentro del sistema reproductivo femenino. Cuando el espermatozoide fecunda, se une a un óvulo, este óvulo fecundado se llama cigoto. Sistema reproductivo femenino. La parte externa de los órganos productores femeninos se denomina vulva, que significa cubierta. ¿Cómo funciona el aparato reproductor femenino? El aparato reproductor femenino permite que una mujer producir óvulos, tener relaciones sexuales, proteger y nutrir al óvulo fertilizado hasta que se desarrolle completamente y dar a luz. En el proceso de reproducción humana participan dos tipos de células sexuales o gametos: el gameto masculino o espermatozoide y el gameto femenino u óvulo. Se unen en un sistema reproductivo femenino. Cuando un espermatozoide fertiliza o se une a un óvulo, este óvulo queda fertilizado y recibe el nombre de cigoto. El cigoto atraviesa un proceso en el que se convierte en embrión y se desarrolla hasta ser un feto. Veremos en la reproducción sexual el desarrollo embrionario, el embarazo y sus etapas, el ciclo menstrual, las leyes de la herencia de Mendel, las mutaciones y las enfermedades hereditarias. Desarrollo embrionario. El nuevo ser vivo, representado por el cigoto, experimentará una serie de cambios que culminará con el desarrollo de un individuo que poseerá los órganos y sistemas para desarrollarse en el mundo. Este nuevo ser ya tiene almacenado en su ADN todas las características físicas, funcionales y conductuales que le permitirán interactuar con los otros seres humanos. El embarazo y sus etapas.
Podemos definir el embarazo o gestación como el periodo en que se extiende desde la implantación del óvulo fecundado en el útero hasta el momento del parto. En la especie humana, el periodo de gestación o embarazo dura alrededor de 270 a 280 días, es decir, entre 38 y 40 semanas. En esta diapositiva podemos observar el desarrollo del feto desde las 3 semanas hasta los 9 meses. El embarazo y sus etapas. El embarazo o periodo de gestación se divide en dos etapas. La primera fase tiene una duración de 8 semanas. En esta etapa, el nuevo ser en gestación recibe el nombre de embrión. La segunda etapa de embarazo se extiende desde la 9ª semana hasta el término de la gestación. En esta fase, el nuevo ser se denomina feto. Y aquí es donde empieza el desarrollo, o empieza a desarrollar y a diferenciar sus órganos internos. En esta etapa, el feto crece y aumenta de peso y comienza a prepararse para el nacimiento. Al término del embarazo, el feto puede llegar a pesar cerca de 3,5 kilogramos. El ciclo menstrual. El aparato reproductor femenino tiene cambios cíclicos que se repiten aproximadamente cada 28 días. Las modificaciones que sufre el útero y los ovarios reciben el nombre de ciclo menstrual. La ovulación. Durante los primeros 14 días del ciclo, el ovario, estimulado por la hormona folículo estimulante, produce el crecimiento y la maduración de un folículo que contiene a este óvulo y el paulatino crecimiento de la pared interna del útero llamada endometrio. Se llena de vasos sanguíneos y tejidos. Luego la hormona luteicinizante actúa para romper el folículo contenedor del óvulo. Las leyes de la herencia de Mendel. Al hablar de herencia genética, nos referimos a los caracteres semejantes que se transmiten de padres a hijos y también a la variabilidad, es decir, a las características que no son semejantes. Ley de la dominancia. Propone que al cruzar dos individuos de razas puras de una misma especie, la generación híbrida resultante o la descendencia es uniforme, es decir, está formada por individuos idénticos que solo manifestará el carácter dominante. Segregación de caracteres. Esta ley surge de los resultados obtenidos por Mendel con la cruza hecha con individuos F1. Aquí les invito a leer calmadamente estas leyes. Las mutaciones. Las mutaciones son el resultado de cambios que se producen durante la aplicación o la replicación del ADN. En ocasiones, la lectura de este alfabeto o código genético se altera. Entonces ingresan los nucleótidos en un orden distinto
y cambian el mensaje de esta secuencia. Las mutaciones pueden ocurrir por factores físicos, químicos e incluso biológicos. Las enfermedades hereditarias. Las manifestaciones más concretas de mutaciones son las enfermedades hereditarias. Estas son patologías producidas por una anomalía genética, originada por cambios en los genes. Enfermedades por herencia dominante. Algunas enfermedades genéticas suelen presentarse cuando uno de los progenitores tiene el gen anormal. Por lo tanto, el hijo heredará la enfermedad. Las enfermedades hereditarias son la enfermedad de Huntington y la hipercolesteroidemia familiar. Y respecto a las enfermedades por herencia recesiva, tenemos las hemocromatosis, la fibrosis quística, la hemofilia y el daltonismo. Respecto a la división celular, reconoceremos la mitosis, la meiosis, una división celular especial, y el control del ciclo celular. La mitosis es la parte del ciclo celular de división que experimentan todas las células para multiplicarse e implica la participación del núcleo, para asegurar que cada célula hija reciba una copia de cada cromosoma de la célula progenitora. En la mitosis, las células no surgen espontáneamente, sino que proceden de una célula madre o progenitora. En el caso de las eucariotas, estas se dividen, o sea, se duplican, transmiten sus características o material genético y dan lugar a dos o más células hijas. El proceso, conocido como mitosis, tiene su importancia porque asegura el crecimiento, la renovación y la reparación celular, que son los rasgos fundamentales de la continuidad de la vida. El intervalo entre cada división mitótica se conoce como ciclo celular. Por lo extenso de este proceso, les invito a leerlo detalladamente desde vuestro texto de estudio. Con esto doy por terminada la clase, esperando entregarles el último material la próxima clase que corresponda. Posteriormente les enviaremos preguntas de exámenes anteriormente para que puedan ir preparándose. Hasta la próxima semana. Gracias.